Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder juntarnos nuevamente para escuchar la palabra del Señor, para compartir este tiempo en el cual también vamos a orar por toda la iglesia, por cada familia, por cada una de nuestras vidas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Me alegra saber noticias, de ver que los hermanos que estaban enfermos se siguen restaurando y sanando, cómo los ministerios que están en funcionamiento lo siguen haciendo, tanto los de grupos afines como los otros ministerios, como por ejemplo un ministerio importantísimo que es el Ministerio de Intercesión, que están sosteniendo la vida de la iglesia y especialmente de los hermanos que están transitando por la hora de la enfermedad. Hermanos, es muy importante lo que cada uno de nosotros hace, ¿no? En este tiempo, y de algo de esto se trata lo que vamos a charlar en esta mañana. Porque así como está terminado este año, estamos en los capítulos finales de la historia del profeta Eliseo y hoy vamos a ver el capítulo número 9. Así que les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias Segunda Reyes capítulo 9. ¿Me acompañan? Dice así el verso número 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú le dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, destruiré a Acab, todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, nos humillamos ante ti en esta mañana. Perdona nuestros pecados. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te rogamos que bendigas nuestros corazones y abras nuestro entendimiento. Señor, dame la gracia de poder explicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, glorifícate. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto. Tenemos a Israel que está en una batalla, podemos decir así, de guerra con el reino de Siria, ¿no? Y en la parte del oriente del Jordán, allí en Ramot de Galaad, como se ve en el mapa,
nos encontramos que estaba Israel defendiendo el territorio, ¿no? Y el rey Azarías estaba como acorralando, ¿no? Y después llega a tener muchísimo dominio sobre el reino del norte, porque el Señor lo usó a Siria para castigar el pecado y la idolatría del pueblo de Dios, ¿no? Y en esta guerra, en este enfrentamiento, el rey Jorán en batalla había sido herido. Por eso es trasladado para su recuperación a Jezreel, que estaba cruzando a la parte occidental del río Jordán, y entonces deja en manos de un grupo de príncipes, de generales, a los cuales comandaba aparentemente Jehú, para que estuvieran haciendo resistencia a los avances y embates de los sirios, ¿no? Entonces, sucede que en ese contexto es que el Señor le indica a Eliseo que este era el momento para que se cumpliera la encomienda que él le había dado a el profeta del Señor, ¿se acuerdan? Elías, en el capítulo número 19, en el verso número 16, que le había dicho, vamos a leer el verso número 15 también: ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llega y ungirás a Asael por rey sobre Siria. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 8. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo. Así que ahora quedaba de esta triple encomienda completarlo, ¿no? Y esta tarea seguramente la habían charlado con Elías, y el Señor le dice ahora a Eliseo: ahora es el momento, este es el momento en que Jehú tiene que ser rey de Israel, es decir, la dinastía de Acab tiene que desaparecer. Ha pecado, ha dañado, han matado él y su perversa esposa Jezabel a los profetas, mis siervos, y ha llegado el día que sea raído su nombre y el de toda su descendencia, de todos sus familiares, para que otro sea puesto en su lugar que nada tenga que ver con él. En este caso, Jehú, ¿no? Así que entonces Eliseo, que ya tenía unos cuantos añitos, acordémonos que él tuvo un ministerio de cerca de 50 años, no fue como en el caso del capítulo 8, que se fue hasta Damasco, a Siria, a ungirlo al rey de Siria, sino que en este caso él decide enviar un delegado, enviar a otra persona, a un hijo de los profetas, a un discípulo, a un aprendiz de profeta, para que vaya y cumpla el ministerio en nombre de él. Es decir, en este caso, Eliseo era una extensión de la comisión dada por Dios a Elías, y este hijo de profeta era una extensión de Eliseo para cumplir con el ministerio. Así que este muchacho joven, que estaba haciendo sus primeras armas, iba a tener una gran responsabilidad de ungir, esto significa hacerlo con aceite, y de pronunciar que Dios lo elegía como rey sobre Israel. Notemos que es el primer y único rey que es ungido en el Reino del Norte, y es el rey cuya dinastía, porque este rey cumple al pie de la letra lo que Dios le pide, ser un instrumento de juicio contra la casa de Acab, y entonces le promete que su dinastía iba a estar en 4 generaciones en el trono del Reino del Norte. Así que, si bien este hombre no era una persona piadosa, y en el balance general que se hace en el capítulo 10 de Segundo Reyes es un balance negativo de su vida, pero en el cumplimiento de la misión que se le encomendó de parte de Dios, él lo hizo y Dios le dio un premio, una recompensa. Y hermanos, pensando en esto, me gustaría que podamos reflexionar sobre la importancia de las tareas de delegación que se nos asignan en la vida cristiana. Evidentemente, nosotros no podemos ni deseamos tener una iglesia pastorcéntrica, que significa que el pastor hace todas las cosas. Ha habido iglesias donde el pastor hace todas las cosas, desde abrir, cerrar, limpiar, bueno, todo, absolutamente todo.
El modelo bíblico es totalmente diferente, ¿no? En Efesios capítulo número 4, verso 1, número 11, dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacen los santos, es decir, la congregación, los hijos del Señor. Y la tarea principal de los pastores es equipar, es decir, poner todas las cosas que necesita la persona conocer, saber, experimentar, todo lo que sea la preparación, el entrenamiento, el ejercicio espiritual, para que pueda desarrollar el ministerio. El ministerio es el servicio de Dios. Servicio de Dios que lo hace en el ámbito de la iglesia, pero lo hace en el ámbito de su casa, lo hace en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estudio, en donde esté, cumple un ministerio, ¿no? Y todos nosotros recibimos un ministerio. Bueno, en la vida de la iglesia es muy importante la delegación porque la delegación permite que el liderazgo pueda extenderse y se pueda hacer más cosas, ya que la carga y las tareas se reparten entre más personas. Ahora, es muy importante que las personas que tienen una responsabilidad realmente cumplan acabadamente las tareas que se les ha encomendado. Y vamos a ver lo que fue la experiencia de Eliseo con este joven aspirante a profeta, que se le da esta tremenda tarea de ir a ungir a Jehú como rey de Israel. En primer lugar, notamos aquí entonces una delegación ministerial. Y la delegación ministerial la tenemos en la Biblia, en todas partes. Tenemos personas como Josué que delegó tareas Moisés que delegó tareas en Josué. Tenemos al mismo Señor Jesucristo que delegó tarea en los apóstoles, la misión de los 12, la misión de los 70. Pero por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11, en el verso número 19, tenemos allí la delegación de la responsabilidad de atender a un rebaño nuevo en la fe, en Antioquía. Dice el verso número 19 del capítulo 11 de Hechos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de los apóstoles de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuesen hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí también vemos esto, ¿no? De que había un grupo de creyentes, pero ¿quiénes fueron? Los apóstoles, la iglesia de Jerusalén. Dijeron, alguien tiene que pastorear a esta gente. Y entonces fueron y lo enviaron a Bernabé. Bernabé fue la extensión de los apóstoles en Antioquía. Cuando vio que el trabajo era muy grande, Bernabé, entonces él fue a Tarso y buscó a Saulo y se quedaron todo un año predicando la palabra y llegaron a ser los pastores de la iglesia. Pero todo comenzó por la delegación de un ministerio, ¿no? Que se les dio y que ellos cumplieron fehacientemente. Hermanos, es muy importante que nosotros deleguemos responsabilidades sobre hermanos, pero es muy importante, en segundo lugar, que el ministerio que se delegue sea realmente cumplido. Cuando vemos a este joven profeta que se le dice que se ciña los lomos, eso significa que se prepare, que se vista para un viaje, que se prepare la comida, que tome una redoma, que era un recipiente, un jarro, donde había aceite, que ese aceite luego lo tenía que echar sobre Jehú, y bueno, y que tenía que decirle de parte del Señor que había sido elegido para ser el futuro rey inmediato de Israel y que su misión principal era destruir la dinastía Acab.
Y cuando vemos, y que cuando terminara de hacer todo eso, abría la puerta y saliera corriendo. Cuando vemos que él tenía que hacer todo eso y lo hizo, vemos a alguien que cumplió lo que se le asignó, sabía lo que tenía que hacer y fue y lo hizo. Eso es algo realmente muy importante. Mis queridos hermanos, fíjense lo que dice Hechos capítulo 20, verso número 24. Este pasaje siempre lo he tenido en mente, son palabras del apóstol Pablo, que decía, hablando del ministerio que él había recibido, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice, yo quiero terminar con gozo mi carrera, mi ministerio, pero eso va a ser posible cuando yo acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermano querido, vos tenés un ministerio que has recibido de parte del Señor. La idea es que te sientas con pleno gozo al saber que lo estás cumpliendo. Claro, ahí está la pregunta que nos hacemos todos en esta mañana. ¿Estamos cumpliendo el ministerio que el Señor nos asignó? Alguien podría decir tal vez, ¿y cuál es el ministerio? La tarea que se te ha asignado. Puede pasar que alguna persona es un creyente nuevo en la fe y todavía no ha ocupado una responsabilidad. Pero debe estar pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y seguramente en el lugar donde vos te movés, en tu familia, tu casa, en tu trabajo, tu barrio, tu vecindad, podés cumplir allí un ministerio. El ministerio más importante es ser testigo del Señor, dando a conocer las buenas noticias, como decía recién el apóstol Pablo. Ahora, pensemos un poquito en el ministerio este que cumplió este profeta. El Señor le dijo, vos andá y hacé esto y esto. Y él fue y lo hizo. Y si acá no había lugar para innovaciones, él tenía que hacer lo que se le había asignado. Y en el tema de la delegación de responsabilidad, hermanos, y vamos a fijarnos en este gráfico de 4 rectángulos. Son como 4 etapas, son como un desarrollo en la vida que nos enseña cómo se hace la tarea de la delegación del ministerio, la delegación y las características con que se desarrolla el ministerio de liderazgo y la delegación del ministerio cristiano. En el punto número 1, en el rectángulo número 1, ahí dice, yo te digo, es como hizo Eliseo, yo te digo, andá y hacé tal cosa. Y es así, ¿no? En Lucas capítulo 5, verso número 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y le asignó el ministerio, vos vas a dedicarte a ganar personas para mí, vas a ser pescador de hombres. Punto. Es así. No es qué te gustaría. No, es esto tenés que hacer. Y así como le pasó al profeta. Hermanos, muchas veces el cumplimiento de un ministerio significaría hacer lo que se nos ha asignado, empezando y terminándolo tal cual nos dijeron que lo hagamos. Y nuestra responsabilidad es hacer eso. No
si nos dijeron, pinta esta pared amarilla y yo la pinto de otro color. Cuando viene la persona que me dijo, ¿y por qué está verde? Porque me pareció mejor. Es que no, a vos se te dijo amarillo. Punto. Entonces, cuando se haciendo una tarea y la hemos aceptado, entonces tenemos la responsabilidad de hacer las cosas de esta forma. Ahora fíjense, en el rectángulo número 2 tenemos ya como un nivel donde la persona a la cual se le delega se la hace partícipe de las decisiones. A veces suele pasar esto ya bien en el ámbito del liderazgo o en tareas de compromiso ministerial más importantes, donde la persona ha aprendido a ser obediente y entonces el líder le dice, mira, sería bueno hacer tal cosa y comienzan a charlar del tema, ¿no? Comienzan a charlar del tema. Hablamos de esto, hablamos de aquello, pero la decisión la toma el líder. La toma el líder. No la toman en conjunto, la toma el líder. Fíjense cómo esto lo podemos ver en el ministerio de Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el verso número 15, perdón, verso número 7, verso número 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Está en el contexto de la muerte de Lázaro. Vamos a Judea otra vez, al sur, ¿no? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y, o sea, Jesús abre el diálogo sobre el tema del viaje. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Eso estaba diciéndoles que era el momento de hacer las cosas, porque si no las hacían ahora que tenían la oportunidad, no las iban a poder hacer después. Así que era el momento de hacerlo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a Él. Vamos a Él. Podemos hablar de que si es bueno o no es bueno ir a Judea, todo lo que sea, si vamos o no a Jerusalén, los pros, los contras, los riesgos que hay, pero la decisión la toma el líder. ¿Y el líder qué dice? Vamos. Entonces, en muchas ocasiones, el liderazgo, la pastoral, puede charlar, ver la opinión que tienen los demás líderes, los demás hermanos de la iglesia y todo lo demás, pero la decisión final la toma el liderazgo. ¿Sí? En el tercer rectángulo tenemos aquí otra faceta en la delegación y en la participación en la delegación de actividades y responsabilidades dentro de la iglesia. Hablamos y decidimos juntos. Y aquí se encuentra el liderazgo con los hermanos de la iglesia o con otros líderes liderados, y entonces hablan sobre qué sería lo más conveniente, esto o aquello, y ya la decisión no la toma el líder, la toman en consenso. ¿Por qué? Porque el liderazgo es más par que subalterno, digamos. Es un liderazgo que ha crecido y que tiene discernimiento. Entonces, ya es más societario, no es tan paternalista como en la 1 y la 2, es más societario todo. Es como que conversamos y a la hora de la verdad decimos, vamos, vamos, y lo hacemos. Fíjense cómo lo dice Hechos, capítulo 16, verso número 10, cuando Pablo estaba definiendo a dónde iba a predicar el Evangelio, si a una zona, a la otra, al este, al occidente, y dice en el verso número 10, cuando vio la visión del varón macedonio, enseguida procuramos, está hablando primera persona, segunda persona del singular, y luego pasa a tercera persona del plural, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Así que Pablo recibe la visión, pero la decisión, todo, dice, vamos procuremos partir rápidamente para ir a Macedonia. Y fueron a plantar la iglesia de Filipos. Hay decisiones que se toman en conjunto. Y hay una cuarta etapa, que es una etapa de delegación, de madurez, de crecimiento, cuando las personas a las cuales se les delega la responsabilidad han crecido, han sabido recibir órdenes, han compartido ideas, han aceptado las decisiones del liderazgo, han tomado decisiones en conjunto con el liderazgo, pero ahora están en condiciones de decidir ellos. Y ese es el momento en que hablan, hablan con el liderazgo, con la pastoral, pero se le delega la responsabilidad a esa gente de tomar decisiones sobre algunas cosas. Y ya no las toma la pastoral, las toman ellos, porque están en condiciones de tomar una buena decisión. Y ese es el momento en el cual la persona tiene mayores responsabilidades. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que podemos ver de esto en Lucas, capítulo número 22, verso número 7, está en víspera de la Pascua, Jesús preparando digamos, los últimos momentos para reunirse con ellos en la última Pascua y la primera cena, y dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero para la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, ir y prepararnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Quiénes prepararon la Pascua? Pedro y Juan. ¿Y cómo tenían que preparar? Y como ellos tenían que conseguir la comida, que el cordero, que las hierbas, que el vino, que las copas, cómo decoraban las sillas, los sillones, las mesas, todo. ¿Quién lo hacían? Los discípulos. Jesús delegó y las decisiones las tomaban ellos en el lugar. Bueno, creo que este es un momento realmente muy lindo cuando el liderazgo puede delegar tareas mucho más importantes en la vida de la iglesia, cuando se considera que la otra parte está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Así que, bueno, algo algunas verdades importantes para recordar. Y para ir terminando, el servicio a Dios a veces suele ser incomprendido. Recordamos del caso del profeta, que en el verso número 11, después que salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, hay paz, como diciéndole, ¿está todo bien? ¿Te fue bien con este hombre? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Así le llamaron al profeta. Y ellos sabían que era un profeta, pero la idea de loco era como aquellas personas que entran en éxtasis, que dicen barbaridades, que uno no puede andar creyendo esas cosas. O sea, poniendo en descrédito, en este caso, a este siervo del Señor. Nosotros no podemos pretender que la gente a nosotros que no conoce al Señor nos aplauda por querer servir a Cristo. Realmente lo que sí nos damos cuenta es que la gente no entienda. No entienda. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, verso 16 al 19. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, criticaban a Juan el Bautista, ¿no? Porque era un ermitaño, decían que tenía un demonio. Pero viene el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así que al profeta lo trataron de loco, a Jesús de comedor y bebedor, a Juan el Bautista de endemoniado. Eso suele pasar, de que aquel que quiera servir al Señor no sea comprendido por el mundo. Pero nosotros al Señor servimos.
Y en cuarto lugar, para finalizar, el servicio debe cumplirse tal cual se encomendó. Colosenses capítulo 4, verso número 17, dice lo siguiente: Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Decíamos hoy, cuando uno delega una responsabilidad y uno asume una responsabilidad, se espera de que la persona que asume la responsabilidad de veras la cumpla tal cual se la asignó. Y es la responsabilidad que ha recibido de parte del Señor. Y debe cumplirse, cumplirse. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos responsabilidades que se nos han asignado, trabajando en los grupos, trabajando en células, trabajando, no sé, ministerios de oración, de intercesión, ministerios de lo que sea, de lo que sea. Tenemos que tener nuestra conciencia limpia de que realmente hemos cumplido aquello que se nos ha asignado. Porque al aceptar el ministerio, que no viene, digamos, de alguien humano, sino del Señor, pero a través del liderazgo de la iglesia, asumimos un compromiso y una responsabilidad. Qué bueno es que nosotros podamos recibir las palabras que fueron dichas a aquellos siervos de la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, en esta tarea de la delegación ministerial, quisiéramos que cada hermano de nuestra iglesia que tiene responsabilidades ministeriales las pueda cumplir, y mucho más cuando se reabra todo esto y estemos en una actividad normal dentro de la iglesia. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú encontraste a través de Eliseo en ese joven profeta una persona responsable que cumplió la tarea. También como Jehú cumplió la tarea de acabar con la casa de Acab. Señor, quisiéramos nosotros la tarea que nos has delegado, poder cumplirla, poder terminarla. Danos la gracia, y si algo no hemos hecho, te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a hacerlo. Pon en nosotros un fuego de responsabilidad, una pasión por hacer aquello que tú nos estás mandando hacer. Recibe la alabanza, la gloria y el honor en el nombre del Señor Jesús. Amén.